Bueno, muy buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Camilo García, yo soy director ejecutivo del Consejo Superior del Transporte, pero ante todo soy un transportador que comenzó en esto hace más de 12 años y que ha venido trabajando en, digamos, tratar de conocer un poco qué sucede con el transporte a nivel nacional. He trabajado con empresas, he trabajado con gremios y hoy tengo pues esta gran oportunidad de ser el director de este gremio que quiero mucho, que se llama el Consejo Superior del Transporte y pues cuando Asotransva, que es uno de los miembros afiliados al Consejo Superior, nos invitó a este foro, me dio mucha ilusión porque acá se habla de tecnología, se habla de sostenibilidad, se habla de articulación, se habla de autoridades, pero también vi que había un espacio para hablar de educación y eso realmente es algo que valoro mucho, así que al doctor Juan Gonzalo, al doctor Juan Guillermo, a todos los directivos de Asotransva les agradezco mucho por incluir ese tema y por darnos la oportunidad de contar un poco qué hacemos en el Consejo y qué queremos proyectar hacia todos ustedes. Vamos a hablar rápidamente de 4 temas, las experiencias internacionales y la gestión del Consejo Superior. Vamos a hablar el caso de México con un gremio colega que se llama Canapat. Vamos a hablar después del caso de Brasil con otro gremio colega llamado CNT. Y vamos a dejar un reto en Antioquia que yo creo que es un departamento pionero y un departamento que construye muy bien los procesos y que puede llegar a ser ejemplo para ver si alguno de estos temas puede calar aquí en Antioquia y desde aquí se puede desarrollar algo muy importante. Entonces, para hablar de las experiencias internacionales y del Consejo Superior, vamos a hablar primero de esto. Me decían que era importante contar un poco qué es el Consejo Superior. El Consejo Superior es una unión gremial de gremios de transporte que nace hace 20 años. Primero eran transportadores de carga, gremios de transporte de carga y de pasajeros juntos, pero cuando se dieron por allá los decretos 170, entonces los transportadores de pasajeros se fueron al Consejo Superior o se quedaron allí y los transportadores de carga generaron otras dinámicas para organizarse. El Consejo Superior tuvo la posibilidad de contar con varios gremios de transporte urbano. Yo creo que hoy cuando uno analiza la dinámica gremial a nivel nacional, ve que un gremio único nacional de transporte urbano, como en su momento fue con Altur, hace un poco falta para que logren muchos de los procesos que todavía no son regionales, que siguen teniendo algo, digamos, de injerencia, por ejemplo, en el trámite de un proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, articular todas las fuerzas de los transportadores urbanos que existen en las ciudades medianas, en las ciudades más grandes. Entonces yo creo que este esfuerzo que hacen en Asotransva para hacer un foro y tratar de convocar permanentemente a los colegas de otras ciudades con los que hemos compartido, de Barranquilla, de Cali, de Pereira en general, es muy valioso, entonces de Bogotá. Nosotros tenemos en este momento 17 gremios en esta unidad gremial, de los cuales 3 son gremios de Antioquia. Uno de ellos es fundador, es el gremio Cotranza, que lidera el doctor Iván Darío Restrepo. Y pues es un gremio con el que hemos tenido un colegaje y que ha sido bastante persistente en tratar de mantener la unidad y la cohesión de gremio, que no es muy sencilla. Es una labor bien difícil y por eso quiero hacer un reconocimiento particular hacia él. Está Utrans, que en este momento nos acompaña acá también Mauricio, como director ejecutivo que agrupa muchas empresas de transporte intermunicipal de pasajeros, y está Asotransva, que es nuestro nuevo afiliado, que cuando nosotros lo conocimos comenzó a hacer un esfuerzo muy importante de agrupar personas que tenían propiedad en vehículos de transporte y se viene consolidando también agrupando empresas y participando en muchos de los procesos de transporte. Volvamos a la anterior. Nosotros hacemos parte de 2 organizaciones, la Cámara Interamericana de Transporte, que es la unión de los gremios de empresarios, porque nosotros somos gremios de empresarios, unidad de gremios de empresarios,
desde Estados Unidos hasta Argentina, colegas de nosotros en carga, colegas de nosotros en pasajeros, y aprendemos de sus experiencias. Ellos vienen, nosotros vamos, compartimos documentos. Cuando, por ejemplo, existe una regulación sobre un seguro en un lugar, vemos si existe un referente internacional. Eso nos permite mucho avanzar. Y el año pasado obtuvimos el ingreso a la IRU, que es la International Road Union, que es la unión de gremios más grande a nivel global, tiene sede en Ginebra, y con quienes también tenemos en este momento un proceso de acercamiento para tratar de traer algunas de las experiencias internacionales. Entonces, ¿esto cómo se concreta? A través de visitas técnicas, memorandos de entendimiento, acompañamiento gubernamental, invitaciones a congresos y conferencias. Voy a concentrarme en las visitas técnicas porque hay una propuesta para ir a visitar o el modelo brasilero o el modelo mexicano que queda, digamos, en manos de los gremios, pero no para mirar los temas operativos de las empresas, sino los temas de capacitación. Ahora, se pueden hacer más cosas, pero está un poco orientado hacia esto. En cuanto a el acompañamiento gubernamental, la última visita ya la hicimos directamente Ministerio de Transporte de Colombia, nosotros, y fuimos a nuestro gremio colega y al Ministerio de Transporte de Brasil. De allí sale un acta y se van a, digamos, a trabajar bajo unos modelos nuevos de gestión de mesas binacionales que permitan también hacer esa transferencia o digamos, esa colaboración o asistencia técnica de una forma más asertiva. Y por último, lo más sencillo, lo más barato, cuando usted organiza un evento, organiza un congreso y busca con el apoyo de un patrocinador o con los ingresos que usted proyecta en el evento, traer a una persona de afuera que tenga la experiencia y que pueda llegar a capacitar digamos, a las personas. ¿Nosotros qué hacemos? Cuando hacemos esa inversión, buscamos que la persona que venga se quede en Colombia por lo menos una semana y nos enseñe realmente cuál es el proceso que se dio en ese país para entenderlo. No es simplemente traer a una persona experta para que dé una conferencia, sino que para que venga y haga un acompañamiento real. Y aquí entonces vamos a hablar un poco del caso de Canapat. Canapat es la Cámara Nacional de Transporte de Pasajeros de México. Ellos vinieron hace 2 años a un congreso que organizamos con un gremio que se llama ADIT en la ciudad de Bogotá, y nosotros pensamos en, bueno, miremos la oferta académica que existe para ¿quiénes? Para los gerentes de las empresas o para las personas que trabajan en las empresas relacionadas con transporte. Entonces, ¿uno de qué se da cuenta que en Colombia tenemos? En Colombia tenemos una especialización en temas relacionados con derecho de transporte. Entonces van allí y se especializan en el tema. Hay especializaciones en ingeniería de transporte, pero particularmente tú no encuentras especializaciones en administraciones de empresas de transporte o en lo que significa administrar la empresa. Es decir, la administración de empresas es amplia, pero no ha tomado nunca ninguna facultad en Colombia el camino de decir vamos a tratar de buscar el perfil de un gerente de una empresa de transporte que tiene que ser muy, digamos, particular. Les voy a hablar de una persona que algunos conocen, es mi tío. Mi tío lleva gerente de una empresa de transporte 40 años. Yo no había nacido y él ya era gerente de la empresa. Yo muchas veces observo en la gerencia que él tiene, y les hablo de la persona o una de las personas que yo más quiero, que la gerencia de una empresa de transporte, por las situaciones que se dan, puede ser muy compleja. El gerente de una empresa de transporte a veces tiene, por la forma en que se estructuraron las empresas familiares o las cooperativas, muchos procesos a cuestas. Uno mira que el gerente de una empresa de transporte tiene a veces hasta el token con el que maneja el pago en el bolsillo. Entonces, yo creo que todos ustedes cuando sonríen saben que eso es cierto. Entonces, aquí hay mucha microgerencia, y hay mucha microgerencia en los mismos empleados de las empresas de transporte, porque las personas que hacen parte de una empresa pueden ser muy buenas. Ustedes pueden tener a los mejores empleados en las empresas, algunos pueden ser familiares, que son los mejores para hacer los rodamientos, que son los mejores para controlar, que son los mejores contadores, que son los mejores estructuradores de proyectos, pero en la empresa de transporte tradicional esos liderazgos se pierden mucho porque todo necesita la firma ¿de quién? Del gerente, sea cooperativa o sea empresa, y eso hace que el gerente se desgaste mucho y hace que muchos de esos empleados o muchas de esas personas no tengan como una vocación de permanencia y quieran, digamos, entregar toda esa innovación y toda esa capacidad a la empresa de transporte.
Entonces, haciendo esa reflexión, les quiero contar que cuando uno mira el transporte en casi todos los demás lugares en América Latina, siempre termina sentado tomándose un café con un amigo de otro lugar y casi que el cuento es el mismo. O sea, el cuento es el mismo aquí, el cuento es el mismo allá, la misma informalidad, las mismas situaciones con el gobierno, la misma situación con la autoridad local. Hay problemas que son muy propios de Colombia relacionados con la seguridad, pero en general, cuando uno comienza a mirar las experiencias internacionales y mira las empresas de Colombia y su realidad, digamos que los factores son generalmente similares. Entonces, esta experiencia es muy valiosa, pero ahorita vamos a ver si de pronto esta experiencia es muy larga y de pronto hay un camino más rápido. Entonces, la experiencia de ellos, ¿cuál fue? Primero, querían buscar generar un contenido académico llamado diplomado para tener una visión completa de todas las funciones de las actividades que realizan las empresas de transporte. Es decir, que la persona que está en la empresa de transporte en un proceso sepa qué hacen todos los demás para que entienda la empresa de manera integral. Lo segundo, reconocer la importancia de esa persona dentro de todo el proceso de la empresa. Todo bajo un, digamos, modelo de administración estratégica que permite que todas las personas entiendan que son importantes y necesarios para la empresa de transporte. Entonces, digamos que acá está como el objetivo general, pero lo que ellos querían no era crear un tema para directivos. Ellos lo que querían era crear una capacitación específica a nivel diplomado, los empresarios de México, estamos hablando de alrededor de hace 20 años, para buscar que todos los que hacen parte de una empresa de transporte tengan unas competencias mínimas, unas bases conceptuales, unos ejercicios prácticos sobre la industria que les permitan mejorar a las empresas su rentabilidad y la competitividad de las empresas. Entonces, ellos determinaron que estas eran las competencias que tenían que desarrollar los empresarios, no los empresarios, perdón, los empleados de las empresas de transporte. Entonces, una toma de decisiones orientada a resultados. Y ahí pasa lo mismo que yo les decía. Cuando vino nuestro colega y después cuando lo fuimos a visitar y nos contó la experiencia de todo este diplomado, surgía lo que yo les conté hace un rato. Muchas de las personas ya estaban más que orientadas a tomar decisiones para conseguir resultados, a buscar aprobación para que sus decisiones pudieran ser ejecutadas. Entonces, es un sistema de pensamiento muy distinto el que tiene una persona que orienta su gestión a algo y otra que orienta su gestión al otro camino. Un tema relacionado con la adaptabilidad y la pronta respuesta a la industria, que ustedes saben que el transporte cambia, es dinámico. Un tema de fortalecer el trabajo de los equipos de las empresas de transporte. Un análisis para formular estrategias y conductas adecuadas en las empresas y también tomar conciencia sobre los conocimientos que se necesitan para el tema. Se desarrolla un contenido que para los mexicanos es muy importante, fue muy importante y todavía lo es, que se llama, volvamos, el conocimiento que el papel juega en la industria y en la sociedad. Entonces, para ellos es muy importante en todos estos procesos académicos reivindicar mucho la importancia que tiene la empresa de transporte para la comunidad. Yo creo que todos conocemos que las empresas de transporte son importantes para la comunidad, pero es muy importante para quienes trabajan en la empresa hacer eso visible. Otro tema, la relación de aplicación de procedimientos responsables y éticos para la seguridad, unas competencias técnicas del manejo logístico, una orientación al cliente y una visión integral de la estructura organizacional de la empresa. Esto es un diplomado, entonces, sigamos. Esta es la estructura del diplomado. Básicamente hay unas competencias mínimas relacionadas con una, digamos, situación de la industria del transporte y sus antecedentes, unos aspectos jurídicos, un proceso administrativo, una gestión de desarrollo humano, una administración, unos sistemas de calidad. Y después ya unos conocimientos más precisos relacionados con materiales, abastecimiento, seguridad, operación y logística, administración financiera, transporte turístico, visita guiada, un caso de autotransporte que se tiene que aplicar en la empresa y una elaboración de trabajos. 256 horas. ¿Con quién lo hicieron? Entonces, ellos comenzaron a trabajar porque pensaron en hacerlo con los mejores. Entonces, como gremio de transporte, no se orientaron a ningún lugar distinto que a las mejores facultades y a las mejores universidades que existen en México. ¿Y con quién hicieron el diplomado?
con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Facultad de Contaduría y Administración. Este diplomado todavía se encuentra vigente y anualmente sigue prestando, digamos, un servicio para todo el sector. El aval de todos los contenidos al final lo dio el gremio, pero el gremio hizo una gran inversión para poder tener unas personas de este lado, que es el lado empresarial, que puedan validar un poco los contenidos. Han egresado 24 generaciones, 720 personas y en 17 años pues han venido haciendo los ajustes correspondientes, pero ya se volvió parte de la oferta académica, digamos, de educación continuada de la universidad. Entonces, ¿qué sucedió? Los gerentes de las empresas de transporte, los dueños de las empresas de transporte, muchos que tienen empresas familiares y que, digamos, buscan alguna educación superior enfocada en la empresa de transporte, otros que ya son empleados, que tienen en la empresa de transporte un, digamos, desarrollo profesional importante, además tienen una educación profesional y encuentran en el mercado muchísima oferta, pero no tienen un posgrado que se adecue a sus expectativas, comenzaron a demandar que se creara una maestría. Entonces, ya en la UNAM, en la Facultad de Contaduría y Administración, se creó una maestría especializada en la administración del autotransporte de pasajeros, considerando que ya la experiencia o la madurez que tenía el diplomado, que ya habían conseguido, digamos, los profesores, habían validado los contenidos y habían dado unos pasos muy importantes en materia de la consolidación de un currículo, pues, digamos, iba avanzando. Entonces, como existía la demanda, ellos trabajaron durante casi 4 años y vamos a ver qué fue lo que ellos, digamos, tuvieron primero. Lo que más me quedó a mí de las visitas presente es que ellos trataron de buscar que si ya se meten en eso, no es un tema de vamos como gremio a hacer un programa de maestría o un programa de especialización para cumplir algo, para tener algo, sino que vamos a buscar el mejor programa posible, el mejor programa de capacitación que pueda realmente existir. Y también que hicieron una referencia a, digamos, la búsqueda de programas similares en Estados Unidos, en otros lugares de Latinoamérica, en España, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, buscando los contenidos, pero realmente cuando ellos vieron, particularmente no existía un antecedente especial. Yo les pregunté, por ejemplo, todos los temas de transporte urbano tienen muchas líneas. Uno puede encontrar en la planeación urbana, en el ordenamiento territorial, muchos posgrados que pueden servir a las personas para orientar la gestión. Desde el punto de vista de gobierno, una especialización en políticas públicas, una maestría en políticas públicas puede darle a una persona los insumos para comenzar a trabajar este tema que, digamos, viene evolucionando, por ejemplo, del transporte urbano, del transporte local. Les reitero, existen especializaciones, el derecho de la empresa, o existen ya, digamos, maestrías o MBAs enfocados a la administración de una empresa general, y pues una empresa al final es una empresa, sea de transporte, de otro servicio, pero ellos vieron que no habían unos referentes claros sobre este punto. Entonces lo que comenzaron a hacer fue buscar el desarrollo de contenidos, se demoraron 4 años, y en los 4 años, digamos, buscaron como objetivo formar unos maestros o magíster en este tipo de posgrado que, digamos, tuvieran herramientas y estrategias aplicadas a la creación, organización, dirección, promoción y desarrollo de empresas. Un contenido mínimo que tiene que tener para poder usted obtener ese título, digamos, o los cursos propedéuticos o anteriores a iniciar el recorrido, matemáticas, administración, contabilidad, derecho y economía, y ya posteriormente, sigamos, un pensum orientado a, primero, el entorno de las organizaciones de transporte, de las empresas, métodos cuantitativos aplicados a la administración, seminarios de investigación, teoría de administración y de la organización, administración estratégica, administración de recursos humanos, administración financiera, aspectos jurídicos del sector, desarrollo y evaluación de calidad, administración comercial y de mercadotecnia y administración fiscal. Administración de la cadena de suministro, operación y logística, mantenimiento de clase mundial y eficiencia energética y una actividad académica para el grado. Sigamos. Este posgrado, esta maestría se sigue ofreciendo. Nosotros buscamos participar en ella, pero realmente para una persona que va de Colombia a México por los horarios
y por la forma en que se presta, casi que obliga a desligarse completamente del país e ir por lo menos 2 años a dedicarse exclusivamente a esa formación. Entonces, ¿cuál es el tema? Tratar de buscar que en ese colegaje podamos tener un punto de referencia con una universidad que tenga la capacidad en Colombia de hacer un ejercicio similar con los gremios. En este momento les puedo contar que se graduaron en 2016 24 funcionarios y para el grado del año anterior fueron 23 que ya tienen como, digamos, título el Magister de la UNAM relacionado con la administración de empresas del autopasaje. ¿Qué nos dijeron ellos que era muy difícil para la implementación? Primero, que el gremio quisiera entrar a liderar. Entonces, para la actividad gremial siempre hay muchos problemas. Al que está en el gremio lo critican mucho porque no puede hacer posible lo que de pronto ellos exigen desde el punto de vista de la empresa o los propietarios, por ejemplo, frente a un problema específico. Yo les voy a contar algo. Hace unos días, ustedes conocen que la operación entre Manizales y Medellín tiene ahorita la concesión Pacífico 3 y que hay unos problemas de cierres viales que hacen que el tráfico sea muy lento. Hubo un cambio de director en el ministerio, un director sale, entra una directora. El permiso se vencía el 22 para que ellos pudieran tener un desvío y no tuvieran que hacer ese pare y siga y detenerse ahí con los pasajeros. Mire, no hubo poder humano, el permiso salió el 23, el caso es que tuvimos un día de afectación. Por ese día de afectación pasaron muchas cosas, pero a veces aunque usted tenga la posibilidad, aunque tenga la interlocución, aunque el ministerio quiera dar el tiempo de respuesta, simplemente las cosas no se dan por un papel, por un nombramiento, por alguna situación. Entonces digamos que al gremio le exigen mucho y le exigen de todo, pero pocas veces al gremio le exigen que se ponga a pensar en los procesos de capacitación. Y el gremio asimismo muchas veces deja ese tema de lado. Deja ese tema de lado porque en Colombia la capacitación de los conductores por ahí a veces la hacen las ARLs, porque a veces las aseguradoras dentro de los paquetes que ofrecen tienen algún tipo de servicio, porque a veces existen por ejemplo, las cooperativas unos presupuestos y hay personas que se comienzan a apoderar de esos escenarios, pero realmente nunca validan si la capacitación que están haciendo es la ideal y tampoco si la de sus funcionarios o sus mismos directivos es la adecuada. Lo otro es que las empresas de transporte no querían dar los datos concretos para dar a conocer cuáles eran las necesidades precisas que tenían de capacitación. Es decir, para los transportadores siempre fue muy difícil en este ejercicio compartir información. La designación de una persona que se dedicara exclusivamente al proyecto, es como decir, vamos acá Mauricio, que es un dirigente gremial muy importante en Antioquia. Mauricio ya no va a volver a saber de nada distinto, sino a enfocarse únicamente en ese proyecto, porque ese proyecto requiere casi que de una dedicación exclusiva para que sea posible. Y la selección de los funcionarios y el personal de las empresas y de los académicos para integrar un equipo responsable. Siguiente. Digamos que aquí hay unas dificultades que tienen la implementación siguiente, pero al final van como las conclusiones de ese ejercicio. Primero, las cámaras, o sea, todos los gremios regionales y todas las empresas de transporte aportaron mucho conocimiento a la industria, es decir, acá todos tienen un gran conocimiento acumulado. Una empresa de transporte, si quiere compartir conocimiento con otra empresa de transporte y si lo quiere hacer a través del canal de lo que significa una maestría o a través de lo que significa un diplomado, puede hacer crecer mucho el sector, pero el sector normalmente no está enseñado a compartir conocimiento. Es decir, está enseñado de pronto a negociar con el colega, está enseñado a negociar con el Estado, pero no están enseñados a compartir el conocimiento que tienen para evolucionar en equipo. Entonces digamos que ese es un reto importante. El segundo, que al final, después de 17 años uno se reúne con ellos y casi que cuando uno va a Canapat, teniendo ellos unas empresas impresionantes y teniendo ellos unas cosas muy importantes que mostrar en tecnología y en servicio al usuario, casi que lo primero que le quieren mostrar a uno con el mayor orgullo es que ellos tienen un sistema de capacitación montado. O sea, uno va allá y cuando tiene que ver lo que ellos le quieren presentar, ellos casi que te quieren mostrar esto como su mayor orgullo.
Eso es algo importante porque me parece que le da mucho valor a la labor que ellos hicieron. Y en el tema de la profesionalización, que es un ejercicio que debe ser recurrente, ellos buscaron, digamos, crear unos mecanismos que hicieran que el diplomado fuera permanente, la maestría fuera permanente, y al final lo lograron. Pero fue un proceso que demoró casi que 17 años para ver lo que tenemos y que esté hoy consolidado. Y si yo les digo hoy que queremos montar un programa de esta naturaleza y les digo que nuestro plan es hacerlo en 17 años, ya de pronto en 17 años ya no estamos. Entonces, el caso de Brasil es un caso un poco diferente y por eso lo vamos a traer a colación. Ellos tienen un gremio muy grande que se llama la CNT, la Cámara Nacional de los Transportistas, y en esa cámara están reunidos carga, pasajeros, aéreo, ferroviario, fluvial, marítimo, logística. Ellos crean el Instituto de Transporte y Logística, ITL, y el Instituto de Transporte y Logística, que fue creado en 2015, básicamente busca una universidad, pero la diferencia entre los mexicanos y los brasileros, en mi percepción, es la siguiente. Los mexicanos buscaron mandarse a hacer un traje que les quedara a ellos, mientras que los brasileros fueron a buscar qué trajes habían en el mercado y buscaron el que mejor se les acomodara a lo que ellos tenían. Son dos formas muy distintas de entender el proceso. Entonces ellos fueron a una fundación que es una fundación, en este momento, Dom Cabral, la Fundación Dom Cabral, que es de la Universidad Nacional de Minas de Gerais, Universidad Federal de Minas de Gerais. Esta es como la escuela de negocios más importante de Belo Horizonte. Y esta escuela de negocios les ofreció un modelo de especialización que ellos ya estaban dando, pero que podían casi que reorientar si tenían un número de personas y tenían, digamos, unos requisitos. Entonces, la Fundación Dom Cabral, que es excelente y que, digamos, maneja, es como un CESA en Colombia, una universidad de AFIT en Medellín, puede ser un centro de negocios, lo que hizo fue ofrecer una especialización que tenía en gestión de negocios y la orientaron al transportador y a la persona que quería, digamos, desarrollar una competencia en materia de administración de empresas de transporte. Entonces, devolvámonos, no, la siguiente, porque esto yo creo que ya pasó. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron el convenio, generaron el financiamiento y abrieron un programa nacional. Miren que el programa mexicano fue un programa solamente local, este fue un programa en Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Curitiba, bueno, otra cantidad de ciudades de Brasil. Hoy ya tienen más de 1.700 especialistas, ya existen más de 28 promociones, 17 están en curso, han tenido impacto en 600 empresas de transporte y el 66% de los proyectos de grado fueron aplicados en las empresas de transporte, porque es un conocimiento práctico que se aplica en la empresa. Entonces, si uno mira los dos procesos, el proceso mexicano es muy bueno y tiene muchas cosas de las que podemos aprender, porque realmente es un proceso bien hecho, bien elaborado y con un nivel de detalle importante. Pero el proceso brasilero fue mucho más rápido y el proceso fue fácil de implementar. Por lo que les digo, es muy distinto tratar de hacer un vestido que le quede a uno a la medida o ir a buscar el mejor vestido posible que uno pueda ponerse. Entonces, ellos hicieron eso. Acá abro el primer paréntesis. Salgo del tema de la capacitación y les cuento qué hicieron ellos en el Instituto de Transporte y Logística frente al tema de aplicativos. En el pasado congreso de nosotros, de la unidad gremial, se dictó una conferencia. Para los que no fueron, les cuento en 2 minutos lo que hicieron. Reunieron a 30 empresarios del país interesados con ciertas características, hicieron unas visitas a Silicon Valley, fueron a Google a ver qué está pasando con Google, fueron a Uber a ver qué está pasando con Uber, fueron a ver pasarelas de pago, fueron a conocer todo lo que está pensando el sector industrial, pero sobre todo el sector de tecnología, para ver hacia dónde va el país. Y esta comisión vuelve a Brasil después de haber visto todo con una perspectiva de pensar qué vamos a hacer nosotros de aquí hacia adelante. Es decir, es una cuestión
de mirar prospectivamente. Esa conferencia que le trajimos el año pasado me pareció muy valiosa. Y dentro de los ejercicios que ellos tienen en este fórum de núcleo de ITL, me parece que también es importante, porque ese conocimiento es interesante. Y el tema de la biblioteca de transporte que consolidaron, que también se puede consultar, igual para los que están interesados, y hoy que se fue el delegado, me parece que también lo que está haciendo la superintendencia es importante, consúltenla. Yo sé que ustedes, por ejemplo, los que trabajamos en esto, muchas veces sufrimos con los conceptos de la oficina asesora jurídica. Siempre llega alguien a la oficina de uno y le dice, ¿usted no se acuerda que hay un concepto que dice no sé qué cosa de las desvinculaciones? Y usted dice, alguna vez lo leí, pero no tiene un lugar, un repositorio, salvo que usted tenga mucha organización para ir a buscarlo. Lo que hizo la superintendencia en la biblioteca es muy valioso. Ahora, en el ministerio no tenemos eso, pero a mí me parece que estos ejercicios son importantes. Sigamos. Listo. Entonces, como nos quedan 5 minutos, voy a contarles, básicamente, pasemos esa diapositiva y quedémonos en esta última diapositiva y en la parte final. ¿Cómo está funcionando hoy el modelo de capacitación para conductores y a dónde ha llegado? Entonces, realmente ellos tienen un programa de capacitación llamado Senat muy importante, muy fuerte, que llega a muchísimas personas, pero hoy por hoy, mientras que hay alrededor de 3 millones de usuarios que van en Brasil a tomar clases y a capacitarse en distintas competencias laborales, ya el número de personas que lo están haciendo de manera virtual viene creciendo. Es decir, ya la educación a distancia o el e-learning está cambiando todo este tema y esa fue la experiencia que vimos. Sigamos. Nosotros observamos, y yo traía como ejemplo, 2 capacitaciones que pueden ser consultadas en, digamos, como queda la presentación en Asotransva, cuando se las entreguen, ahí están los enlaces, entonces usted solo coloca el enlace, accede y va y ve lo que yo le voy a contar. Básicamente hay un tema sobre movilidad, estos solo son de transporte urbano, porque hay de carga, de pasajeros por carretera, de todo tipo de servicios aéreos. Entonces, son cursos orientados virtualmente para que los conductores entiendan por qué la calidad del transporte urbano es importante para los usuarios y por qué es importante para las ciudades. Porque ahorita que, digamos, estuvo acá la doctora Viviana, por qué esto se maneja en una relación concreta con el Estado y por qué el Estado a través de políticas públicas busca darle la mejor solución y por qué él como conductor hace parte de esa dinámica y tiene que entender que existen normas y que si de alguna forma una política obliga a que no vuelva a recoger aquí o vaya allá o implemente un recaudo así, él tiene que hacer parte de los procesos bajo la, digamos, bajo el liderazgo que tiene la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de capacitaciones han permitido mejorar muchísimo la implementación de casi todos los proyectos, tanto de las propias empresas como de las políticas públicas. Entonces, cuando un conductor ya tiene conocimiento de lo que es, por lo menos de manera general, qué es la movilidad urbana, qué es la calidad en el transporte urbano y cuál es, digamos, el rol de la ciudadanía en el transporte de pasajeros, él va dando un paso adelante. Sigamos. Y este es otro que es un curso un poco más técnico sobre el jefe de ruta que debe tener una empresa de transporte y cuáles son, digamos, las funciones, los deberes, habilidades, responsabilidades de lo que se conoce como el inspector de transporte urbano. ¿Por qué traigo los dos? Porque uno es de una formación que uno pensaría que el conductor de pronto no debería tener, pero allá ya la tiene, y esta sí es muy práctica. Esto es lo que debe tener un inspector de transporte urbano. Aborda seguimiento y monitoreo, el transporte colectivo urbano y el cumplimiento, la calidad, la importancia, bueno, ahí están los contenidos, sigamos. Sigamos. Entonces yo creo que la propuesta queda clara, se hará a través de los gremios, pero me habían hecho 2 preguntas y por eso tengo esta última diapositiva y acá está el doctor Juan Alberto, entonces el doctor Juan Alberto nos puede contar después si alguien quiere hacer una pregunta sobre esto. Me preguntaron, ¿y en qué está el tema de capacitación en transporte de pasajeros por carretera? Yo le dije, mire, lo último que tenemos nosotros es un proceso de licitación y nos están evaluando 20 puntos con estos cursos. Entonces, ¿qué nos están evaluando? Nos están evaluando para los conductores la descripción y el funcionamiento de los componentes de los vehículos, caja de cambios, caja de transferencia, diferencial, embrague,
el mantenimiento del transmisor de potencia, el mantenimiento eléctrico y electrónico, mantenimiento mecánico de automotores, procedimientos técnicos de operación, atención al usuario, manejo defensivo, seguridad vial, primeros auxilios, plan de mejora para el enlistamiento y conducción de vehículos de servicio y atención incluyente al usuario. ¿Saben cuántas horas tiene que acreditar cada conductor en los últimos 2 años en estas capacitaciones? Doctor Juan Alberto, 80 horas. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Comenzamos a ver algunas cosas que le voy a aprovechar para contarle al doctor Juan Alberto. El SENA, cuando capacita, si capacita a una persona, por ejemplo, en manejo defensivo, después de que queda en la base de datos, pues ya no puede volver a acceder a esa capacitación. De pronto puede acceder a otra, pero de pronto ya no está ahí. Entonces, esa vigencia de los 2 años hace que muchas de esas capacitaciones, no porque no se puedan dar, sino porque la oferta ya no existe o ellos mismos la niegan, se pueda entregar en las empresas de transporte. ¿Qué encontramos? Que muchos de los institutos de formación para el trabajo, que digamos pueden ser también quienes prestan este servicio, no tienen en este momento estos contenidos con los mismos nombres dentro de su currículo o su oferta académica. Entonces, ya emiten unos certificados. Esos certificados son validados por la Secretaría de Educación del respectivo municipio que les da la habilitación y tienen un permiso como, digamos, macro de la Secretaría de Educación ya departamental. ¿Qué sucede? Es muy difícil, doctor Juan Alberto, que las capacitaciones concretamente tengan estos puntos. Es importante abrir un poco los contenidos para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. En esto está el tema de capacitación en transporte de pasajeros por carretera. Esto es lo que nos están solicitando en el Ministerio para poder tener los puntos para poder acceder a nuevos servicios y conforme ha manifestado en algunas reuniones tanto el viceministro como la ministra, como existen algunas rutas allí de transporte intermunicipal que se dieron por 5 años, se prorrogaron por 5 años, una empresa que quiera conservar por lo menos tendría que cumplir unas características de esta naturaleza para siquiera pensar en que ese permiso se le fuera a renovar. Y por último, en esta última diapositiva, les quería dejar solamente, para hacer algo de alusión a la IRU, un enlace que yo creo que cuando ustedes estén después con las memorias y están interesados pueden mirar. Y es la forma en que esta gran empresa que se llama ALSA en España está haciendo el proceso de formación de conductores. Ahí está la información detallada. Yo sé que ustedes son inquietos y que este es el horario más difícil para cualquier conferencia porque es previo al almuerzo después de una mañana muy larga, pero bueno, les agradezco mucho por su paciencia y también a Sotransva por la invitación. Muchas gracias.